Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener, donde vamos a hablar de la motivación, lo que los equipos necesitan para ser altamente productivos. Les voy a presentar a Manuela Arango. Manuela tiene más de 12 años de experiencia liderando direcciones de mercadeo y ventas en sectores financieros y de retail y ha desarrollado estrategias de transformación de mercadeo y lealtad de la mano de marcas reconocidas en diferentes sectores del país. Actualmente, Manuela es la directora de Comercios y Alianzas Estratégicas en Sodexo Colombia. Lleva un año y medio en Sodexo. Manuela, bienvenida y te doy la palabra. Gracias, Ana María. Buenos días para todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y poder participar en este webinar con ustedes. Quiero presentarles primero a Gastón Vega. Gastón es nuestro aliado en toda la propuesta de valor de salud financiera que Sodexo tiene y acaba de desarrollar para sus clientes. Gastón es administrador de empresas con un posgrado de alta gerencia en Suiza y un MBA ejecutivo en Nueva York. También es docente de estrategia e innovación en posgrado en las universidades Javeriana, AFIT y CESA. Tiene más de 20 años de experiencia en planeación estratégica en multinacionales como Holcim, Siemens, ABB y Alstom. Y actualmente es CEO y fundador de FinTech Avanzo. Avanzo es la primera plataforma de bienestar financiero con productos como anticipos de nómina, educación financiera y créditos con propósito. Entonces, en este webinar, como les contaba Ana María, vamos a hablar de lo que necesitan los equipos para ser altamente productivos y para eso les voy a presentar a nuestra segunda experta, María Margarita. María Margarita es psicóloga organizacional, egresada de la Universidad de los Andes, es especialista en gerencia de gestión humana, desarrollo organizacional y coach. Tiene bastante experiencia en gerencia de proyectos de gestión de talento, de atracción y selección, de desarrollo organizacional, entrenamiento y desarrollo de liderazgo. También tiene conocimiento en la implementación de modelos de gestión como competencias y modelos de gestión de la felicidad. También técnicas de evaluación como Assessment Center y diseños de programas para desarrollo profesional. Y actualmente María Margarita es manager en Page Group. Entonces, María Margarita y Gastón, bienvenidos. Este será un conversatorio informal. Aquí les estaré dando preguntas a los dos y también a los participantes pueden hacer todas las preguntas en nuestro chat y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para darle respuesta a las inquietudes o comentarios que tengan. Entonces voy a empezar por María Margarita. María Margarita, esta charla la quiero empezar preguntándote sobre el tema de moda. ¿Cómo está la motivación de los empleados en tiempos de COVID? Que nos cuentes un poquito sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí conversando con ustedes, con Sodexo, que es tremendo aliado también, y Avanzo, con quien también trabajamos muy de la mano. Así que, como dices tú, un conversatorio entre amigos donde podemos también compartir vivencias y temas que nos suceden. Mira, el tema de motivación en COVID está como el COVID se siente, o sea, sube, baja, sube, baja. O sea, realmente es un tema muy variable, ¿cierto? Nosotros los colombianos tenemos una particularidad y es que somos en cierta forma optimistas. Entonces como que ese optimismo hace que uno pueda como pensar que las cosas pueden mejorar, como que somos también en eso muy aspiracionales. Pero el tema motivacional en las compañías ha sido muy variable. El año pasado tuvimos un año donde sí tuvimos un impacto muy fuerte en estos temas motivacionales. Un poco como por esa incertidumbre, porque claramente económicamente la afectación fue brutal a todo nivel, con obviamente organizaciones que salieron favorecidas de todo este tema, otras que no. Y sí se puede ver muy bien la distribución. Sin embargo, a pesar de que había organizaciones donde eventualmente al final del día les fue muy bien en términos de resultados, el impacto motivacional fue muy fuerte para la gente, así la organización continuara, porque la incertidumbre hace
que pues finalmente no sepamos, hoy estamos bien, pero mañana no sabemos, y pues toda esa información que gira en torno a todo esto, pues obviamente hace que esos temas motivacionales impacten. Han sido también, digamos, el COVID nos ha traído, y no puedo decir que ha sido un año porque creo que ya van a ser dos, pero ha sido un año también en donde hemos sido retados desde muchos puntos de vista, ¿no? Digamos, de adquirir otras formas de trabajo a través de la tecnología, de convivir en el mismo espacio, todos nuestros ambientes de la vida, ¿no? El laboral, el familiar, digamos, el propio espacio propio, que creo que ya lo fuimos perdiendo un poco. Em, Sumado pues a decisiones que se tuvieron que tomar en las organizaciones frente a temas salariales y demás, un aumento en la carga laboral, eso lo ha reportado, podría decirte que el 100% de las organizaciones a nivel mundial, el tema de carga laboral ha aumentado de una manera increíble. Y esto pues claramente empieza a afectar a las personas desde todas sus esferas. Luego el tema motivacional pues claramente se vio supremamente afectado, tanto que si bien en términos organizacionales siempre tenemos en cuenta que existe temas relacionados o riesgos relacionados con temas psicosociales, ¿no? Digamos de enfermedad mental, siempre los hemos tenido, por eso se hacen todas estas encuestas de riesgo psicosocial para contenerlas, pero este fue un año donde la presencia de este tipo de cosas pues se exacerbó, ¿cierto? Y claramente pues ahí la motivación de las personas pues fue fuerte, fue y ha sido. Yo creo que todavía estamos un poco en esto. De Lo que acuerdo. nos hemos tenido en 2021 es como el pensar que ya íbamos a salir, pero lo que pasó fue que arrancamos el año con un nuevo encierro, ¿no? Entonces, digamos que sí tenemos un impacto fuerte, negativo, desafortunadamente, a nivel motivacional. Perfecto, muchas gracias. Sí, era de imaginarse. Ahí la segunda pregunta, y creo que también para ti es, ¿qué herramientas? Porque como bien lo dices, es una cosa como inherente al escenario que estamos viviendo y a la realidad que estamos viviendo, pero ¿qué herramientas sugieres para mejorar esta motivación? ¿Qué pueden Bueno, hacer las compañías para mejorar esta motivación, teniendo en cuenta que el COVID seguramente, como dices tú, va a durar un año más? sí, lo más importante que debemos hacer en este momento es entrar, o sea, tener mecanismos con los cuales yo pueda tener contacto directo con todas las personas de mi organización, entendiendo qué es lo que está pasando con cada una, porque además cada realidad de cada persona es diferente e independientemente del COVID, la tendencia en gestión humana es que cada vez se desarrollen servicios para las personas más ajustados a cada uno, o sea, podríamos decirlo más personalizados. ¿Sí? La tendencia de mercado a nivel general y la tecnología ha apalancado mucho esto, es que cada vez el tema es mucho más personalizado, pero pues esto no se sale del marco organizacional, porque tenemos también múltiples situaciones de personas que están muy enredadas porque tienen, no sé, yo tengo gente que tiene 9 personas en la familia, niños, viejitos, adultos, de todo en el mismo entorno, como tenemos personas que están solas en su mismo entorno y que eso también los ha afectado un montón. Tengo gente, por ejemplo, de las personas más junior que hay en las organizaciones, que por alguna razón son de alguna ciudad intermedia y vienen a Bogotá a trabajar, vuelven a buscar su espacio de familia dada la contingencia, pero aún así pues ya estaban acostumbrados a tener otro estilo de vida, entonces el entrar en congruencia con eso también ha sido muy retado. Entonces hay que establecer mecanismos donde yo pueda identificar qué es lo que está pasando con cada una de las personas y en qué condiciones están, porque además cada persona asume las situaciones de una manera diferente. Hay personas un poco más entusiastas, hay personas mucho más reactivas, digamos, en términos de generar nuevos mecanismos y de mantenerse automotivado, pero hay personas que no y tenemos también un altísimo riesgo de una enfermedad mental. Entonces, y te cuento un poquito de experiencias que hemos tenido con algunos de nuestros clientes, se han desplegado acciones, aquí la tecnología ha sido una herramienta fundamental, donde ya han creado aplicativos donde están monitoreando permanentemente las personas de su organización en todos los ambientes, porque además estas organizaciones que te estoy contando, pues son organizaciones también en términos de su headcount, de su planta, muy numerosas, donde tienen personas que necesitan presencialidad sí o sí, como puede ser una organización de salud, por ejemplo,
donde tenemos personas que están de cara a la atención de sus clientes, donde tenemos personas que están de cara a la atención, pero a través de medios virtuales y otras que están completamente haciendo teletrabajo. Entonces, se desarrollaron unos aplicativos para estar monitoreando día a día cómo estaban y cuáles eran esos factores que los estaban afectando, ¿cierto? Dentro de los hallazgos que se han encontrado, pues un tema es salud mental fuertísimo, otro tema es un tema de cargas laborales, pero por ejemplo, si hablamos un poquito de género, también ha habido unos hallazgos muy interesantes en cómo las mujeres que trabajan también han tenido una carga mucho mayor porque la distribución de las tareas del hogar no son equitativas, ¿sí? Entonces ahí tenemos unos riesgos importantes. Bueno, digamos que hay temas también de manejo de tecnología, de cómo estamos administrando el tiempo, de temas de salud y sin duda alguna el tema financiero. O sea, digamos que aquí tenemos como dos grandes ramas fuertes en términos de motivación que ya los veíamos venir, pero que el COVID sí nos marcó ahí un lineamiento fuerte, además de todo lo que les estoy contando, pero muchas organizaciones en aras de sostener un poquito su estabilidad pues tomaron decisiones frente a temas salariales, ¿cierto? Entonces, se suspendieron algunos beneficios, hubo reducción salarial en algunos casos fue temporal, en otros casos fue ya más permanente. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo situaciones en donde claramente muchas organizaciones tomaron la decisión de no hacer ajuste salarial, por el contrario, han hecho un cambio también en términos salariales a la baja. Entonces, pues claro, el tema de cómo sostengo yo mi tema financiero, además teniendo en cuenta todos los planes que yo ya venía trabajando en términos financieros anteriormente, sumado a esto, pues tiene un impacto fuertísimo. Entonces, muy importante poder monitorear qué es lo que le está pasando a cada persona, en qué condiciones está y en ese orden de ideas empezar a desplegar acciones para hacerlo. Bueno, estos son organizaciones que además tienen, digamos, los recursos para hacer este despliegue tecnológico. Ahora, quienes no la tienen, ¿qué hacemos, no? Súper importante el rol de los líderes. O sea, todo este tema hay que apalancarlo a través de los líderes, donde los líderes han tenido que cambiar su esquema de relacionamiento con su equipo radicalmente, porque además no estamos en el mismo espacio. Entonces ahí tenemos que generar unos marcos de confianza muy amplios, que eso también ha impactado fuerte en la parte motivacional de los equipos, ya sea por exceso o por defecto, ¿no? Hay clientes donde el jefe antes conversaban pues esporádicamente, ahora los tienen en reuniones todo el tiempo, todos los días, verificando cómo están, qué ha pasado. Tengo casos, por ejemplo, donde el relacionamiento con el líder cambia, ¿no? Antes tenían espacio de conversar informalmente, irse a tomar un tinto y luego sí sentarse a temas más formales. Las reuniones ahora se volvieron también muy de seguimiento. Entonces la gente también se siente un poco desmotivada de esos mecanismos de control. Entonces el tema de la confianza es un tema que tendríamos que trabajar fuerte. El tema de la delegación es otro tema que también tiene que funcionar. Y los líderes tienen que volverse líderes mucho más empáticos, ¿no? Entonces hoy hablamos de este liderazgo empático, donde la empatía es eso, es ponerme en el zapato del otro y entender que es que ese otro está viviendo una realidad determinada sin entrar en juicios, ¿no? Yo puedo decir, ay no, pero usted qué se queja si usted vive solo, yo aquí con mis hijos, el perro, de todo, pues usted no tiene nada más que atender, pero uno no sabe esa persona en su entorno, solo pues qué más hace, ¿no? Y realmente eso cómo le está impactando y cada persona tiene un estilo, personalidad y una condición psicológica diferente. Entonces, los líderes tienen que aprender a tener esa comunicación diferente para pensar, empezar a identificar también qué es lo que me está impactando en términos motivacionales y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, la agilidad es otro factor que tenemos que trabajar. No podemos esperar a ver cuándo llega la vacuna o cuándo será que llega la normalidad. Ahora hablamos de una nueva normalidad que nadie sabe cuál es y no lo vamos a saber. En fin, entonces, no podemos esperar a eso porque si este impacto sigue sucediendo, pues claramente en términos de salud de las personas vamos a estar muy afectados, pero también en términos económicos, financieros. Cuando hay baja motivación, tenemos un impacto absolutamente negativo en la productividad, ¿sí? Y ese es otro tema que también vimos durante esta época. Perfecto. Margarita, y ahí podrías compartirnos como algunos ejemplos puntuales de compañías que han logrado aumentar el rendimiento y mejorar la motivación de los empleados como aplicando estas técnicas que nos acabas de contar. Sí, bueno, hay diferentes formas, pues yo te podría contar, mucho casuística de esto tenemos mucha y no solo en Colombia, sino a nivel regional también, pero bueno, Pero un te par cuento, de por ejemplos ejemplo, sí, que nos... te pongo, por ejemplo, el caso de esta compañía del sector salud. Lo que pasa es que,
Bueno, en términos de nombres de compañías, me toca ahí tener un poquito de cuidado con el manejo de mis clientes, pero hay una organización muy grande en Colombia, en el sector salud, ¿no? Uno podría decir, no, pues los de salud, claro, pues cómo se van a desmotivar si es que están de trabajo y la gente se está moviendo. Sí, no, porque si bien tenían mucho trabajo, primero que todo estaban de cara a la realidad del COVID, que es muy dura, ¿no? De todo lo que sucede en torno a eso, estaban en riesgo absoluto de manera permanente. Entonces, digamos que son organizaciones que si bien financieramente hablando podrían no estar tan golpeadas, sí estaban de cara a unas realidades y a unos aumentos de carga laboral fuertes. Entonces ellos, por ejemplo, desarrollaron un aplicativo móvil donde las personas del área de gestión de talento estaban monitoreando todo el tiempo a cada persona en que estaban y cuáles eran los factores que más le estaban afectando. Con esa información, ellos lo que hicieron fue desplegar una serie de programas en torno a temas de salud mental, en torno a liderazgo, y de hecho esa fue la razón por la cual entramos nosotros en contacto con ellos. Y finalmente lo que terminamos haciendo es hacer una evaluación de lo que ellos estaban haciendo realmente, qué impacto estaba teniendo, si estábamos teniendo lo que necesitábamos o no. Entonces, pues ellos fueron un caso, digamos, pues muy interesante y muy exitoso de cómo lo lograron manejar y contener, actuando así, de manera rápida, pero identificando en cada persona y en cada población qué era lo que estaba pasando y desplegando acciones. Te podría contar el caso nuestro, por ejemplo, también, ¿no? Page es una compañía que tiene también un marco cultural bien interesante, pero es un marco cultural que depende mucho de la interacción de unos y otros. Entonces, para la compañía nuestra fue también muy retador mantener la cultura, y creo que eso fue una constante de muchas, mantener la cultura a pesar de que ya no podíamos estar en este entorno donde todos interactuábamos y donde había mucha jovialidad y mucho entusiasmo frente al tema. Sí, yo te podría decir que hubo diferencias, por ejemplo, en los equipos. ¿Y de qué dependió eso? Del liderazgo. Los líderes que lograron generar unos vínculos diferentes, no digo vínculos en términos de que todo el tiempo me estaban controlando, ¿no? Porque tuvimos equipos de reunionitis, o sea, todos los días nos reunimos, todos los días hablamos, como hubo equipos donde no, y eso no marcó la diferencia en la motivación, sino más en el tipo de relacionamiento que establecían con el líder y cómo el líder aprendía a contener eso. Y eso pues finalmente se vio reflejado en resultados que afortunadamente fueron positivos para nosotros en Colombia, lo cual no sucedió, digamos, a nivel global, ¿no? Tuvimos países, sobre todo en Cono Sur, súper afectados, pero Colombia creo yo que en parte como en todo este modelo de liderazgo y de cómo se manejó, cómo se tomaron ciertas medidas también, se vincularon herramientas que la gente podía optar para hacer todos estos manejos de las cosas que venían sucediendo y promoviendo mucho como el apoyo interequipo. Entonces, eso creería yo que pudo haber funcionado. Hay organizaciones donde el mandar mensajes de, ¿cómo se dirá eso? Como de esperanza, ¿sí? Mandar mensajes de esperanza, decir, bueno, esto es un trago amargo que estamos pasando, pero lo vamos a pasar tranquilos, ¿sí? O sea, no estamos bien, no sabemos qué va a pasar, pero lo vamos a pasar tranquilo. Entonces, digamos que como esa confianza y que la gente estuvo como tranquila hasta cierto punto de que no se iban a tomar decisiones radicales y que la organización estaba tratando de manejar la contingencia, también resultó exitoso en la motivación. ¿Por qué? Porque ya la gente no se tuvo que preocupar por decir, me van a sacar mañana y entonces yo qué voy a hacer y ahora quién me va a contratar, porque obviamente el tema laboral también se vio afectado. Entonces, eso impactó positivamente en la motivación. La gran mayoría explayaron también planes en torno a temas de salud mental, por ejemplo, y también mucho apoyo en términos financieros. Entonces, digamos que esas dos variables también impactaron positivamente. Y creo yo que al final el tema resultado pues se les dio, ¿cierto? En empresas de tecnología pasó al revés, ellos sufrieron fue por exceso y no por defecto, ¿no? Entonces, aumento de carga laboral, aumento de demanda, aumento de equipos, además imagínate lo que es hacer una selección y un onboarding digital, porque pues no te estaban viendo, ¿no? Y una persona entrar nueva a un trabajo y nunca haber conocido su oficina. Yo tengo gente que lleva un año trabajando ya, porque fueron seleccionados en marzo y abril, ya van a cumplir un año en la compañía y nunca han pisado la oficina. Entonces, digamos que eso también fue un reto que se manejó exitosamente a través del liderazgo con esas organizaciones de tecnología, el desarrollo del liderazgo. Las empresas de tecnología manejan su metodología ágil. El agilismo promueve mucho el desarrollo de líderes y de sus equipos. Entonces, yo creo que a través de eso fue que lograron como sobrellevar mejor ese tema y claramente pues son organizaciones con resultados muy positivos, ¿no? Eso como para darte algunos ejemplos de diferentes sectores. Tuve el caso, por ejemplo, en industria.
Industria fue un sector muy golpeado. Yo pensaría que el más golpeado de todos, al menos en el mapeo que yo te podría hacer de nuestra compañía y de nuestros clientes. Pero tuvimos casos donde, por ejemplo, el rol de líder generando entornos colaborativos funcionó muy bien. Es decir, llamando a su equipo a decir, vea, de aquí no vamos a salir porque esto que vendemos en pandemia no se va a vender, que nos inventamos. Entonces, lluvia de ideas, no sé qué, y ahí terminaron saliendo con productos como, no sé, jabón antibacterial, que jamás en la vida se les hubiera ocurrido hacerlo, y lograron como sacar esa línea adelante. Y tú hoy día ves marcas que son características de ciertos productos y de pronto salen con alcohol, o con sí, cosas que se necesitan hoy día para todo este manejo de la pandemia, pero que antes probablemente jamás se les hubiera ocurrido poder hacer algo en esto. Pero eso fue un producto de un trabajo colaborativo y de unos líderes con una comunicación muy abierta, generando espacios donde la gente podía proponer, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos que hemos visto durante este tiempo que creemos que podrían funcionar y tener un impacto positivo en motivación. Súper, Margarita, muchas gracias. Gastón, ahora quiero preguntarte a ti desde el punto de vista de estrategia, ¿qué piensas tú que es importante que tengan en cuenta las organizaciones para tener compañías saludables? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, tengo que comenzar por agradecerle a Sodexo y a Margarita por este espacio tan interesante. La verdad es que pocas veces tenemos la oportunidad de juntar organizaciones tan fuertes. Pues obviamente Sodexo, líder mundial en temas de beneficio y Page Group en todo el tema de talento, en todo el tema de reclutamiento. O sea que creo que estas ventanas son maravillosas. Yo mismo estoy acá deleitándome y aprendiendo claramente. Así que bueno, espero poder aportar un par de impresiones. Lo primero es que yo creo que, como decía Margarita, esto no ha terminado. Esto estamos en la mitad. Por ahí escuché el otro día Warren Buffett en Estados Unidos diciendo, la marea todavía no ha bajado. Creo que hay más de uno que cuando termine de bajar vamos a ver que está nadando en pelota. Entonces, creo que estamos en ese punto. Creo que estamos justo en el punto donde vamos a empezar a ver el agua hasta dónde baja y quién está nadando en bolas. Y un poco el llamado ahí es para que los líderes, de alguna manera, el que todavía no lo ha hecho, pues termine de cambiar el chip y termine de tomar acciones y decisiones que le permitan salir adelante. Y muchas de estas acciones yo creo que ya las hemos aprendido, otros estamos apenas aprendiendo y otras no se han visto, pero es clave entrar ya en acción. Margarita mencionó muchísimas a lo largo de su conversación. Habló de varias dimensiones y yo quiero de pronto tratar de resumirlas en 4 dimensiones que ella las tocó y quiero pues ponerlas sobre la mesa. Los colaboradores en las empresas se mueven a través de 4 dimensiones principalmente. Una que viene siendo la mental, donde Margarita nos contaba todos estos programas de salud mental que están empezando a hacer las empresas. Otra que es la social, otra que es la física, que la gente esté saludable, que la gente esté bien, que la gente cambie hábitos, que la gente tenga ergonomía ahora que está trabajando en casa, o sea, muchas cosas. Y finalmente la financiera. Digamos que ya quedó claro que estos 4 pilares hay que empezar a trabajarlos dentro de las organizaciones si queremos de alguna manera impactar a nuestro equipo para que pueda salir adelante. Y así como Margarita mencionó algunas herramientas, pues yo creo que es el momento de los que no la hayamos implementado, pues tomar cartas sobre el asunto y los que las estamos implementando, seguir evolucionando. Mira qué maravilla lo que nos estaba contando Margarita, incluso hasta dónde las empresas están llegando en términos de tecnología. Eh, por ejemplo, el otro día tuve la posibilidad de ver una herramienta como la que contaba Margarita en términos de cómo evalúo en general los comportamientos y las actitudes y actividades de mis colaboradores con una, llamémoslo una app que tenía una empresa.
y fue impresionante ver digamos, la potencia de una herramienta de estas en términos de medir si la gente está mejorando hábitos de su salud, hábitos digamos, poderse poner metas, inclusive de ahorro en el frente ya social. Entonces, yo creo que es muy importante, vuelve y juega. Mi consejo, estamos de pronto a mitad de camino y es el camino que justo ahora no podemos parar, y una herramienta muy concreta desde el punto de vista estratégico es saber cómo estoy ayudando a mis colaboradores en lo físico, en lo mental, en lo social y en lo económico. Y cada una de estas 4 dimensiones tiene un océano de profundidad que con expertos obviamente en cada área, pues deberíamos poder aplicar dentro de las organizaciones. Gracias, Gastón. Sí, yo creo que Margarita incluso profundizó más en la parte, como tú decías, de los pilares mental, social y físico. De pronto, con tu experiencia, quisiera que nos profundices un poquito en el pilar financiero y que nos cuentes también cómo avanzó Paz y cómo la alianza que tenemos puede aportar al reto que tienen las organizaciones para generar bienestar financiero en los empleados. Claro. Bueno, mira, Margarita, por ejemplo, decía ahorita que no hay empresa que se esté salvando. O sea, son pocas los que, incluso las que están bien, no estén pensando en cómo, digamos, afinar sus finanzas para prepararse para lo que se viene. Y desafortunadamente, pues el primer reflejo de una compañía es, pues bajemos salarios, en algunos casos recortemos horas extras, en algunos casos cortemos personal. Creo que eso es como el reflejo y es obvio. Pues claro, tenemos que primero sobrevivir. Ahora, esto no es sostenible, porque digamos que si la empresa sale de estos problemas que están viviendo económicos, se van a enfrentar en que no puede dejar, como cuando mandas un ejército a la guerra, pues va a llegar con todo tipo de cicatrices, pues hay que empezar a prepararnos para que eso no nos pase. Entonces, así como hay un frente mental, social, físico, hay un frente financiero que también tenemos que entender que así como las empresas estamos pasando dificultades, pues los colaboradores también, porque un colaborador que tú despides es un colaborador que probablemente tiene una pareja que se echó encima la carga de la casa, y muchas personas de salarios bajos están acostumbrados a vivir todavía en familia, con hermanos que también están perdiendo empleos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos viendo un impacto social grandísimo de muchas personas que quedaron sin trabajo, o muchas personas que les bajaron sus ingresos, o muchas personas que, como decía Margarita, le quitaron otros beneficios que de pronto la empresa quería dar, pero ahora dice, uy, de pronto no me arriesgo y corto algunas cositas. Entonces, hay que entrar a buscar estrategias para compensar un poco eso y seguir levantando, digamos, la moral de la gente. Y este es un tema muy complejo en una economía tan, entre comillas, pobre como la economía colombiana. ¿Por qué? Porque muchas personas, así, digamos, encontremos estadísticas financieras donde digan que la persona está financieramente incluida con una cuenta de ahorros, es una persona que desafortunadamente no está habituado a usar productos financieros. Cuando llega a un banco, muchos no saben ni siquiera escribir bien, entonces les da vergüenza diligenciar un formulario. Ahora no pueden ir a un banco porque pues quieren prevenir un COVID. Entonces es gente que quedó por fuera del mundo de los créditos, y tristemente terminaron en el mundo del gota a gota. Entonces ahí te pongo un primer ejemplo de herramientas en la vertical de salud financiera, que es precisamente la que estamos ahora impulsando más con ustedes, con nuestro aliado Sodexo. Y es que, pues, hombre, estamos dejando literalmente mucha gente en la boca del lobo, en el prestadiario del barrio, que inclusive es un negocio que por esta realidad se expandió en toda América Latina. ¿Cómo les parece que me enteré que en Chile lo llaman el crédito colombiano? O sea, tristemente los colombianos se fueron a Chile, montaron gota a gota y lo manejan taxistas colombianos. Y me he dado cuenta que están reclutando los mexicanos una cantidad de muchachitos y los llevan a barrios mexicanos, les entregan un barrio, les entregan una moto, les entregan una pistola y los ponen a cobrar.
Entonces es una triste realidad latinoamericana la que estamos viviendo en la falta de inclusión financiera, y lo que sucedía hasta ahora es que las empresas decían, eso no es problema mío, el empleado o el colaborador que se resuelva la vida. Yo llego hasta el salario, llego hasta de pronto algún plan de beneficios un poco más estructurado, pero hasta ahí me meto. Pues resulta que no, ya se dieron cuenta de que si ellos no toman cartas sobre el asunto, es un colaborador que vuelve a la empresa a robar un celular porque tiene que pagar un crédito ilegal. O es un colaborador que dice, mira, ¿sabe qué? Yo dejo el puesto botado porque con la liquidación le pago al gota a gota. O es un colaborador que literalmente le ofrecen 10,000 pesos más en la competencia y se va para la competencia. Entonces empecemos a sacar cuentas, eso cuánto vale para una empresa, cuánto vale reclutar otra vez a esa persona, cuánto vale nuevamente tener que hacer planes de capacitación para esa persona, cuánto vale nuevamente tener que incluso despedir a una persona. Todos estos son indicadores que conocen mejor ustedes, que conocen el mundo de recursos humanos y que saben que están afectando directamente el PIG de la empresa. Entonces, por eso, y aquí respondo tu pregunta, pues decidimos lanzar AvanzoPaz. Digamos que AvanzoPaz by Sodexo es el primer anticipo de salario en Colombia, ¿vale? Porque, digamos, muchas de estas personas no llegan a fin de mes. Aquí no estamos generando un crédito para que la persona se vaya constantemente de vacaciones ni compre un equipo de sonido a 12 cuotas. Estamos hablando de, oye, tu flujo de caja te llega hasta el 20, pero te faltan 10 días, pues ven, yo te anticipo y ya sabes que el mes entrante pues te tienes que apretar un poquito más. Y les puedo dar ejemplos. Tenemos muchachos que les llevan la moto a los patios, la multa vale 400,000, el día vale 40,000, al final del mes de 1,000,000 de pesos perdió la moto. O estamos viendo la mamá que le dio una enfermedad a la niña, tiene que comprar un antibiótico y no tiene los 200,000 pesos. Entonces ahí es donde entra este producto digital, en un día estás aprobado, tienes tus 300,000 pesos y después se te descuenta de las próximas 2 quincenas, en el caso de AvanzoPaz, las próximas 4 quincenas. O sea, es una emergencia, entramos a abordar emergencias. Y quiero cerrar contándote del producto, de que lo acompañamos de mucha educación financiera, porque no se trata de dar el pescado, sino enseñarlo a pescar. O sea, se trata de que la persona entienda que tiene que salir de una esclavitud generada por un gota a gota a evolucionar al conocimiento y llegar ojalá a ser un inversionista. Ese es el tránsito al que debe ir una persona y que tristemente en la base de la pirámide pues les está costando mucho trabajo. Perfecto, Gastón, muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido unas intervenciones muy valiosas de María Margarita y Gastón y aprovecho y les agradezco. Quiero abrir el espacio para las preguntas y respuestas, entonces voy a leer las preguntas que han realizado y si quieren, pues si uno de ustedes considera que la puede responder, me dice, si no, pues trato de direccionarla al que más domine el tema. ¿Listo? Entonces aquí sí me perdonan, pero pues voy a leer. La primera pregunta es de Luis Fernando Angulo. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista financiero y de resultados para las empresas con los colaboradores trabajando en casa y desde casa? Yo creo que me gustaría que la respondieran los dos porque tiene la parte humana y tiene la parte financiera. Entonces, si quieres empezar, María Margarita, y Gastón nos complementa. Claro, buenísimo. Yo quisiera también complementar un poquito lo que estaba diciendo Gastón, el que las compañías puedan contener este tipo de cosas a través de estas estrategias como Avanzo. Era lo que yo les hablaba también de la esperanza, ¿no? De poder contener esas cosas que nos quitan un poco la paz y nos quitan la concentración y motivación en nuestro trabajo porque tenemos como ese apoyo ahí. Mira, el impacto financiero de las personas trabajando en casa fue bueno, ¿sí? Bueno, aquí digamos que hay que mirar un poquito porque en términos financieros, pues hubo muchas compañías que no necesariamente por el trabajo en casa, pues decrecieron básicamente pues por la misma realidad, ¿cierto? Sin embargo, te podría decir que un porcentaje bastante importante de mis clientes que ya están en un proceso de evaluación de estructura
donde ya han tomado la decisión de dejar varias posiciones en teletrabajo de aquí en adelante. Y ya se están cambiando contratos, reglamentación, espacios, financieramente hablando también se están haciendo cálculos porque pues al desplazarme a mi casa pues estoy disponiendo de recursos propios para la compañía, entonces las compañías están empezando como a sopesar este tema. Entonces, si lo miramos, yo no lo miraría tanto en términos financieros, sino más en productividad, ¿sí? Y sí ha aumentado la productividad, ¿cierto? Por varias razones, y eso también se despliega mucho. Yo vuelvo al tema de mirar al individuo, o sea, partir como de la base individual. Las que son mamás, por ejemplo, tengo muchos casos de personas que quedaron embarazadas en COVID y tuvieron partos en COVID y siguen en COVID en su casa. Entonces, pues ha sido una oportunidad muy buena para la mujer de poder estar en casa con sus hijos y al mismo tiempo trabajar, y eso eleva motivación y por ende nos marca buenos indicadores de productividad. Hemos tenido casos de personas que, digamos, se sienten mucho más cómodas manejando como sus propios espacios, y eso también aumenta necesariamente productividad. Como pues también hemos tenido los casos de la productividad misma, se ha aumentado, se ha triplicado, ¿sí? Lo que una persona lograba producir antes en un día, pues ahora lo produce 3 veces más. Entonces por ahí hemos tenido como un impacto positivo. De los estudios que se han hecho durante el año, al principio mostraron una curva ascendente del beneficio de las personas trabajando desde casa. Hubo algunos negocios que sí tuvieron un impacto fuerte. Yo creo que podemos también caracterizarlo por generaciones. Hay generaciones que a quien este tipo de trabajo les favorece un poco más que a otras. Pero en términos generales el impacto fue positivo. No podría decir que tanto a nivel financiero, porque hay muchas variables a nivel financieras en resultados corporativos que se involucran, ¿no? Pero sí podemos hablar de un tema de productividad, y la productividad aumentó, definitivamente aumentó. Perfecto. No sé, Gastón, si tú quieres complementar. No, yo tengo la misma sensación de Margarita. Ahí lo único que puedo agregar un poco es que, y me lo pregunto yo mismo, y me incluyo en esa canasta, ¿qué tan sostenible es, digamos, el ritmo que estamos llevando hoy por hoy? O sea, tengo la sensación de que vamos, o sea, nos levantamos 7 de la mañana, estamos conectados. Antes había ese espacio para ir al trabajo, había el café a media mañana y el almuerzo un poco. Ahora es de 7 Más a lo que desgaste. te dé el día. Entonces, creo que la productividad aumentó, estoy totalmente de acuerdo, pero también mi invitación es a lo que hablábamos ahorita, no esperar a que nos explote más adelante el problema en la cara y empecemos a aplicar todas estas herramientas de bienestar en todas sus dimensiones para anticiparnos a que se vengan problemas financieros, problemas mentales, problemas sociales, problemas físicos, que si la organización no está muy bien preparada en su área de bienestar, de recursos humanos, para afrontar estas cosas, creo que en 6 meses, un año, van a salir otro tipo de problemas que todavía desconocemos. De Sí, yo acuerdo. quisiera complementar, hay un tema que pone Gastón súper importante sobre la mesa, y es cuando uno está, digamos, en la administración de estos recursos, ¿no? A veces no visualiza esos costos ocultos o esas desviaciones financieras que puede llegar a tener, ¿cierto? Entonces yo puedo de pronto en este momento evitar invertir en ciertas acciones, la excusa puede ser COVID, pero cuando yo tengo una población de alta rotación, cuando tengo una población, como explicaba Gastón, en términos financieros muy afectada, sí estoy poniendo también en riesgo las finanzas de mi compañía, ¿no? Al final me va a tocar invertir más en programas de salud mental, o me va a tocar también tener temas, de hecho, fíjate, en organizaciones de consumo masivo, por ejemplo, suele pasar esos manejos de dinero a veces, que cuando la persona tiene problemas financieros, pues afecta, y eso le pega a las finanzas corporativas. Entonces, hay que aprender a mirar también el espectro muy general. A veces yo puedo evitar invertir en algo, pero después el gasto va a ser mayor.
¿sí? Entonces, como dice Gastón, hay que pensar muy estratégicamente en cómo balanceamos el tema y actuar de manera proactiva y no reactiva, porque la reactividad a veces hace que el tema nos resulte más costoso al final, ¿sí? Y con las personas, la cantidad de cosas que le pueden llegar a uno pasar en la compañía son innumerables, ¿no? Nosotros en Page que estamos en contacto con ellos y yo me río es porque hay gente que dice, no, bueno, ese trabajo de pronto como tan rutinario a veces, no, pero todo lo que uno puede escuchar de las compañías, de las cosas que pasan con las personas, uno no lo alcanza a dimensionar. Entonces, vale la pena invertir, vale la pena ser muy estratégico en eso, porque si yo no invierto hoy día en esto y no despliego mis acciones, después en términos financieros voy a tener un impacto mucho más fuerte. De acuerdo. Aquí la segunda pregunta es de Patricia González. Nos dice, dada la disminución de ingresos de los colaboradores que comentan, ¿qué podemos hacer para mantenerlos motivados en su trabajo e implicados con la empresa? Ahí, Gastón, si quieres, respondes tú esta. Vale, súper. Mira, lo primero es que yo quiero que la gente, de alguna manera, se meta un poco en la vida, en la película de una persona que es el 85% de los colombianos, que son los que ganan un salario mínimo, ¿vale? Esas personas viven literalmente con el agua al cuello. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudarles en su bienestar financiero hace una gran diferencia. De pronto una persona que ya empieza a tener 2 salarios mínimos para arriba, tiene un colchoncito, se puede dar el lujo de enfermar, se puede dar el lujo de pasear, se puede dar el lujo de otras cosas, pero entendamos que es un país donde vivimos en un país donde el 80% no está en esa situación. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad como empleadores educar a estas personas. Entonces, mi primer consejo, antes que incluso motivar, es como esa pirámide de Maslow que nos enseñaban en la universidad, es ayudarles a tener su primer nivel, digamos, resuelto. Y el primer nivel para mí es educación financiera. Una educación financiera consiste en, ¿saben tus colaboradores qué es una pensión? ¿Dónde están pensionados? ¿Saben qué es un seguro? ¿Saben que hay una cantidad de seguros más allá del seguro exequial que todos van y le compran a su mamá, pero que ninguno en realidad está planeando que hay 1000 opciones de seguros que podrían comprar? ¿Sabe una persona de estas cómo hacer un presupuesto? ¿Sabe una persona de estas cómo ahorrar, pero ahorrar con propósito? O sea, con una meta realista, porque yo no me puedo poner a ahorrar y decir, ay, me voy a ahorrar 10 millones de pesos mensuales, pues cuando me gano uno, eso es irrealista y eso lo va a desmotivar y es peor. Entonces, enseñarle a ahorrar. Entonces, yo creo que antes que entrar a motivarlos, yo entraría a enseñarles a tener resuelta su educación financiera. Con esto, estoy seguro, porque lo estamos viendo todos los días en Avanzo Paz, y es, mira, la gente empieza a tener paz mental. Antes de motivarlos, ya por lo menos tienes paz mental. Vas a tener un 20% de tu tiempo que estabas gastando en mirar en internet quién me enseña esto, quién me presta plata, ya me lo resolvieron. Entonces, empiezo por ahí. En el área, por lo menos, del bienestar financiero, mucha educación financiera y cuenten con nosotros. O sea, nosotros literalmente nos la pasamos haciendo este tipo de talleres, no solo para recursos humanos y para gerentes, que veo que en gran parte es la audiencia de hoy, sino que también lo hacemos para sus colaboradores. Y eso no es algo que cobramos, eso para nosotros es nuestro deber ser. Si estamos hablando de productos de bienestar financiero y hablamos de educación financiera, es algo que entre más podamos de alguna manera contribuir a las empresas, cuenten con nosotros. Entonces, mucha educación financiera es el punto de partida. Perfecto. Gracias, Gastón. Aquí entonces la siguiente pregunta es de Javier Montoya y dice, ya empieza a bajar la marea, se debe pensar en planes post-COVID que deben contener estos planes. Si quieren, se la dejo a María Margarita. Yo creo que ahí podemos hacerlo entre Gastón y yo. Ese tema del post-COVID, yo no sé, la verdad, lo que puede llegar a pasar es incierto, ¿cierto? Sin embargo, creería yo que sí, es importante empezar a hacer ciertos planes para también ayudar a las personas a que empiecen a manejar las contingencias, porque pues hoy nos pasó esto, pero mañana nos puede pasar otra cosa, ¿cierto?
Hay muchos movimientos que ya vemos sucediendo y que van a impactar a las personas y las personas ya tienen que acostumbrarse a poder seguir hacia adelante de manera proactiva, entendiendo que pueden pasar mil cosas y que lo podemos sobrellevar con tranquilidad. Entonces, hay unos temas que estamos trabajando ahora y que nos están solicitando muchos nuestros clientes hablando de post-COVID porque a la gente le da, a algunos les da miedo volver a la oficina y volver a la rutina de antes, a otros ya no les gusta, ¿sí? Ya encontraron que en su casa funcionaban bien, ya organizaron sus temas, entonces ya no quieren volver a la oficina. En este momento el reto es que cuando ya se puedan aumentar los aforos presenciales, la gente quiera volver a la oficina y estamos viendo que en un porcentaje importante la gente no quiere volver. Entonces, planes post-COVID tienen que tener un poco con, yo vuelvo a mi tema confianza, o sea, la generación de confianza en las personas es súper importante. El que la gente, como dice Gastón, tenga esa tranquilidad mental desde todo punto de vista financiero, de su trabajo, de su familia, de cómo puede llevar todos los ambientes de su vida. eh, Cuando todavía podemos tener riesgo de enfermarnos, pero cuando tengamos que volver a cambiar nuevamente de ritmos, ¿no? Y yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza. Yo por lo particular digo, Dios mío, es que volverme a aguantar 1 o 2 horas de tráfico, pues esas son cosas que de pronto uno ya no está dispuesto, ¿cierto? Entonces no es tanto que yo tenga susto, no, sino que pues yo ya sé que puedo ser mucho más productiva de otra manera. Entonces yo vuelvo a lo mismo, es súper importante caracterizar la población que yo tengo. ¿Sí? Esa es la tendencia en gestión humana, empezar a identificar a quienes tengo en términos de género, en términos de generación, en términos de momento de vida, de motivaciones y expectativas para poder desplegar acciones necesarias para ir avanzando con esto. Yo coincido con Gastón el tema de educación financiera, pero educación en general, administrar todos esos espacios, ¿no? O sea, temas de salud, que si hoy día me tocó en la oficina y mañana me tocó desde mi casa, yo lo puedo hacer como con tranquilidad y que eso no afecte los resultados. Entonces, como el trabajo en esa plasticidad y esa confianza que pueda generar la organización en las personas, que pueden cambiar de entornos, que pueden entrar en otras dinámicas más flexibles de trabajo, es lo que tenemos que empezar a trabajar con ellos. Casos que les transmito a mis clientes, por ejemplo, ya evaluación de estructuras y de cargos para ver quiénes pueden quedar fijos, quiénes pueden quedar mixtos, quiénes pueden quedar completamente en teletrabajo. Entonces, hay que mapear mi población. Esto también va a tener un impacto positivo en términos de costos adentro de la organización. Y con base en eso, pues empezar a desplegar acciones. Los planes post-COVID van en formación, van en contención de equipos a través de sus líderes, van en programas de comunicación, ¿no? Cómo la compañía le va comunicando a la gente, cómo nos vamos preparando para recibirlos, por ejemplo, ¿no? Hay organizaciones que han hecho también unos temas muy bonitos de la gente que va de entrada a la oficina después de mucho tiempo y los reciben, ¿no? A pesar de que hoy día tenemos muchas restricciones que pueden ser incómodas, la almorzada, la entrada al baño, el aforo, la mascarilla, la no sé qué, pero a pesar de todo, como generarles un ambiente adentro de bienvenida donde uno diga, es qué rico que volví a la oficina, ¿no? Tengo caso de otro cliente, por ejemplo, que está trabajando en unos temas con las personas. Mientras estuvieron en cuarentena, decidieron remodelar toda la oficina, de tal forma que cuando la gente llegara se encontrara una cosa espectacular, acogedora para ellos y que la gente también como engranara. Entonces, tenemos que preparar plan de bienvenida y empezar como a romper esos paradigmas. La gente ya se habituó, entonces ahora nos toca romper el hábito y crear otro y para eso pues necesariamente tenemos que tener un despliegue de acciones, pero lo más efectivo de esto es tener estrategias flexibles y mixtas, ¿no? Muy orientadas al conocimiento también de la gente que yo tengo dentro de la organización. De acuerdo, les voy a hacer esta última pregunta. Si quieren, me la responden en un minutico para que los últimos 3 minutos cerremos como dejando los mensajes principales de ustedes que creo que es importante recapitular. Entonces, esta pregunta es, en muchas organizaciones se vieron afectadas las finanzas. ¿Qué otras acciones no referentes a dinero podemos implementar que se sientan motivados, valorados y mantengan su productividad los empleados? Mire, la gente de gestión humana, a mi gusto, es experta en la recursividad. Eso sacan recursos de donde sea para hacer cosas milagrosas. Pero ¿qué otros temas que no tengan que ver con remuneraciones o como con este tipo de cosas podemos trabajar para mantener motivación?
Como yo les digo, creo que aquí de lo que hemos visto nosotros que ha sido exitoso es el trabajo a través de los líderes, ¿sí? Fortalecer mucho a los líderes y que ellos establezcan marcos de comunicación y de confianza diferentes con las personas. He tenido casos de varios clientes, además como todo en Colombia, no es sino que exista una cosa y ya sale alguien con una solución que a uno jamás se le hubiera ocurrido. Hay de hecho proveedores, por ejemplo, que ya son expertos en montajes de ciertos eventos. Incluso el año pasado hubo organizaciones que hicieron fiestas de fin de año, además con miles de personas, pero unos eventos espectaculares que cuando hicieron las mediciones de motivación y satisfacción marcaron súper buen número. Porque la gente es súper creativa y se ha inventado un montón de temas. Entonces, hay encuentros y hay empresas ya especializadas también en hacer este tipo de eventos donde podemos como atender esto. Yo retomo un poco lo que dice Gastón. Yo sé que estamos hablando de temas financieros, pero se los digo por la experiencia que tenemos de las personas que manejamos, por ejemplo, en los programas que tenemos nosotros de reposicionamiento laboral. El uno tener una educación financiera en un momento como este es súper importante, porque es que la gente siente financieramente que de verdad el mundo se les acabó y están hasta acá. Entonces, el que alguien venga y me diga cómo lo puedo administrar mejor y me dé la confianza de que de esta puedo salir, creo que es una herramienta también súper importante, ¿no? Pero principalmente trabajar mucho a través del liderazgo, seguir trabajando en términos de comunicación en los pilares de la cultura de la organización, ¿no? Y todo el tiempo estar como comunicando, comunicar logros, por ejemplo, comunicar lo positivo, de quién entra, de quién sale, de quién eres, o sea, empezar como a tocarnos como en esos espacios un poco más personales. Hay muchos métodos que tienen las compañías ahora de comunicación interna, por ejemplo, en las plataformas como estilo Facebook, pero corporativas, donde cuentan el bebé que nació o a quién le pasó cualquier cosa. Entonces, todos estos marcos de comunicación y de interacción con otros son acciones que van a ser muy y son muy importantes hoy día que estamos en condiciones como estas. Gracias, María Margarita. Bueno, Gastón y María Margarita, les agradezco mucho. Muy valiosas las charlas. Yo quería acá como recapitular un poco lo que ustedes habían dicho. Creo que primer paso, entender súper bien quiénes son mis empleados, cómo se caracterizan, generaciones, género, etcétera. Segundo, de acuerdo a ese entendimiento, generar comunicación mucho más directa con ellos, mucho más empática, mucho más cercana, para entender cómo se están sintiendo, o sea, ya que sé quiénes son, cómo se están sintiendo. Tener en cuenta los cuatro pilares que hablábamos de bienestar mental, social, físico y financiero. Y ahí entender también que la situación natural ha generado afectación, puede que no en los mismos empleados que tengamos en las compañías, sino en sus familias, que como un todo pues genera afectación en ellos mismos y tratar de ayudarles tanto en el tema mental, porque en el físico sí creo que es un deber de las compañías, pues darles, como decían, una silla ergonómica, un puesto cómodo de trabajo, pero de pronto en el mental y en el financiero, que no se tendrían que meter tanto las compañías, es buscar la manera por lo menos de darles herramientas, de educarlos, sin que eso les cueste, ayudarles a liberar un poquito esos gastos que tienen o anticipar esos gastos que tienen, a entender cómo planificarse para el mes, eh, por medio de mecanismos que la empresa puede brindar sin que a la empresa le cuesten, que eso es bien importante. Lo mismo, cursos de temas mentales que de pronto la empresa puede brindar sin que a la empresa le estén costando. Y prepararnos con mucha esperanza a lo que viene y a dar la bienvenida un poco a la vuelta a la oficina en el momento que llegue. Entonces, creo que esos fueron como algunos de los puntos importantes que mencionaron. A los asistentes, pues darles las gracias por este espacio, por la participación que tuvieron, por compartir con nosotros este tiempo y también invitarlos, como les decía Gastón, nosotros queremos ser aliados de ustedes
en todo este tema de desarrollo de los equipos para que sean más productivos, para que se enganchen más con la compañía, para que tengan mejor salud financiera. Entonces, contáctenos si quieren que ampliemos la información, si quieren que saquemos espacios adicionales, si quieren conocer de Avanzopaz, que es nuestro nuevo producto en salud financiera, si quieren conocer un poco más de esto, de esta herramienta y en general de la estrategia completa, los podemos acompañar. Escríbanos y agendamos unos espacios adicionales. Entonces, muy buen día y muchas gracias para todos. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Ha sido, verdad, un gran placer compartir con ustedes y con toda nuestra familia de Avanzopaz, que la verdad he visto además unos mensajes que nos han ido mandando en paralelo, pues ha sido con muchísimo gusto y mucho cariño, así que esperamos no sea la última. Así es. Muchas gracias a todos. Un abrazo y feliz día. Chao, chao. Chao.